Ay, Emma todavía anda limpiando casas para poder sobrevivir. La voz de mi mamá resonaba por los pisos impecables de mármol en el salón principal del club campestre, empapada con esa mezcla tan conocida de lástima y decepción. Me acomodé el uniforme de limpieza, cuidadosamente desgastado, mientras fingía sacudir el espejo ornamentado en la esquina, observando en el reflejo la reunión semanal de su club de bridge. Las bolsas de diseñador amontonadas alrededor de la mesa de caoba podrían haber pagado fácilmente un auto compacto. Las amigas de mi mamá chasquearon la lengua con falsa simpatía, estirando sus manos perfectamente cuidadas hacia los sándwiches de pepino mientras asimilaban la última actualización sobre su decepcionante hija. ¡Qué tristeza!, suspiró la señora Henderson, su pulsera de diamantes reflejando la luz. ¿Y eso que era tan lista en la escuela? ¿No fue la mejor de su generación? La cara de mi mamá se tensó ligeramente. Sí, pero luego dejó su maestría en negocios para seguir sus sueños, dijo, haciendo comillas en el aire con sus uñas francesas perfectamente limadas. Ahora hizo un gesto vago hacia donde yo seguía trabajando meticulosamente alrededor de la costosa decoración del salón. Si tan solo supieran que las casas que limpiaba, en realidad eran los estudios de desarrollo de mi empresa de tecnología, disfrazados cuidadosamente como residencias en los vecindarios más exclusivos de la ciudad. O que mi uniforme ocultaba un reloj inteligente más caro que sus autos de lujo. O que, en aproximadamente 24 horas, mi compañía de videojuegos, Phoenix Interactive, saldría a la bolsa con una valuación estimada de $12,000 millones. Pero no sabían nada de eso. Solo veían lo que yo quería que vieran, Emma Chen, la hija brillante pero descarriada que tiró por la borda un futuro prometedor para convertirse en trabajadora doméstica. La misma Emma que aguantó años de indirectas y consejos no tan sutiles para enderezar su vida. Al menos tu otra hija va muy bien, intervino la señora Peterson, siempre tan considerada. Escuché que Jessica acaba de ser nombrada socia en su firma de abogados. A mi mamá se le iluminó la cara al instante. Sí, y está llevando casos muy importantes. Empresas de la lista Fortune 500, fusiones, adquisiciones, se interrumpió al ver que se abrían las puertas principales del club campestre, dejando entrar a una figura alta con un traje perfectamente hecho a la medida. Lo reconocí de inmediato, Marcus Sterling, mi inversionista principal y miembro de la junta directiva. Mi corazón se detuvo. Se suponía que no debía estar aquí. El anuncio oficial era hasta mañana. Pero ahí estaba, escaneando el salón con intención. Sus ojos se posaron en mí y una gran sonrisa se dibujó en su rostro. «Emma», exclamó, cruzando el piso de mármol. «Aquí está nuestra genia de los videojuegos. He estado intentando contactarte por lo del anuncio de mañana». El salón se quedó completamente en silencio. El club de bridge de mi mamá congelado en varias poses de sorpresa, con los sándwiches de pepino a medio camino de sus bocas abiertas. El único sonido era el leve tintinear del candelabro de cristal sobre nuestras cabezas. Me enderecé lentamente y me giré hacia ellas. Durante 3 años había mantenido esta fachada, construyendo mi empresa en secreto mientras mi familia creía que apenas sobrevivía limpiando casas. Durante 3 años aguanté sus juicios, su lástima, sus constantes intentos de arreglar mi vida. Mirando ahora sus caras atónitas, sonreí y dije: «Hola, Marcus. Supongo que ya tienen la evaluación final». Él asintió con entusiasmo, sacando su celular. $12,000 millones, Emma. Los analistas dicen que Phoenix Interactive será la salida a bolsa más prometedora desde Roblox. The Wall Street Journal quiere una entrevista exclusiva y, por fin pareció notar la tensión en el ambiente. Disculpen, ¿interrumpí algo? Mi madre se había puesto pálida, con la mano aferrada a su collar de perlas. Emma, susurró, ¿qué está pasando? Me quité la gorra de limpieza, dejando caer el cabello que tenía cuidadosamente recogido. Lo que pasa, mamá, es que tu hija, decepcionante, está a punto de convertirse en una de las CEOs más jóvenes de una empresa de videojuegos que cotiza en la bolsa. Los siguientes minutos fueron puro caos. La señora Henderson dejó caer su taza de té, y la fina porcelana se hizo pedazos contra el piso de mármol. La señora Peterson empezó a buscar frenéticamente en su celular, mientras mi madre se quedaba sentada, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Pero tú eres una señora de limpieza», alcanzó a decir. «No, mamá», respondí, desabotonando mi uniforme para revelar el atuendo de negocios debajo.
Soy la fundadora y directora general de Phoenix Interactive. Esas casas que pensabas que limpiaba, son los estudios donde se desarrolla mi compañía. Hemos creado algunos de los juegos móviles más exitosos de los últimos 3 años. Seguramente has oído hablar de Quantum Quest o Empire of Shadows. La señora Peterson se llevó la mano a la boca. Mis nietos están obsesionados con esos juegos. Se han gastado una fortuna en mejoras de personajes y se detuvo en seco, probablemente dándose cuenta de que estaba confesando cuánto dinero gastaba su familia en juegos móviles. Marcus, bendito sea, por fin pareció captar todo. Señora Chen, dijo con una sonrisa amable, su hija es realmente extraordinaria. Construyó un imperio desde cero, revolucionó la industria con sus estrategias de monetización innovadoras, y mantuvo su anonimato todo este tiempo. El mundo de los negocios está a punto de enloquecer por Emma Chen. La cara de mi mamá pasaba por una fascinante gama de emociones, sorpresa, incredulidad, confusión, y finalmente, los primeros destellos de orgullo. Pero yo no había terminado. La razón por la que mantuve esto en secreto, continué con voz firme, fue porque sabía exactamente cómo iba a ser. Las preguntas constantes sobre el negocio, los familiares que de pronto necesitan inversionistas para sus proyectos, la presión por darles trabajo a todos. Miré directamente a mi madre. Igual que la carrera de Jessica se volvió el orgullo familiar, mi empresa se habría vuelto el asunto de todos. Pero yo quise construir esto sola. Quise tener éxito, o fracasar, bajo mis propios términos. Pero, mi mamá buscaba palabras, todas esas veces que intentamos ayudarte, darte mejores trabajos, presentarte con los amigos de tu papá. Ya estaba empleando a más de 300 personas y generando millones en ingresos, terminé por ella. Esos mejores trabajos que querían para mí eran varios escalones abajo de lo que realmente estaba haciendo. Marcus carraspeó. Hablando de posiciones, Emma, deberíamos hablar del anuncio de mañana. La conferencia de prensa es a las 9 de la mañana y... ¿Conferencia de prensa? Interrumpió mi mamá débilmente. Sí, dije sacando mi propio celular para revisar la agenda. Bolsa de Valores de Nueva York. Vamos a tocar la campana de apertura. Hice una pausa, luego añadí, estás invitada, si quieres ir. Jessica también, aunque seguramente esté ocupada con sus casos de Fortune 500. La mención de mi hermana pareció devolverle la conciencia a mi madre. Jessica, murmuró. Ay Dios, ¿qué va a decir Jessica? No pude evitar sonreír un poco. Mi hermana perfecta, que pasó años criticando mis decisiones con una sonrisa, estaba a punto de descubrir que su hermana, fracasada, ahora era el cliente soñado de su firma. De hecho, intervino Marcus, tengo entendido que la firma de su hija está entre las que están compitiendo por representar a Phoenix Interactive después de la salida a bolsa. Aunque, dadas las dinámicas familiares, quizá haya que considerar posibles conflictos de interés. La señora Henderson soltó un sonido entre risa y jadeo. Ay no, esto está mejor que mi telenovela. Revisé mi reloj, un discreto Patek Philippe que costaba más que un año de sueldo en los trabajos que mi mamá siempre trataba de conseguirme. Debo irme. Tenemos los preparativos finales para mañana y necesito dar instrucciones a mi equipo. Me dirigí a Marcus. ¿Te veo en la oficina en 20 minutos? Él asintió, ya encaminándose a la salida, pero se detuvo para agregar. Fue un placer conocerla, señora Chen. Debe estar muy orgullosa. Mi mamá seguía ahí sentada, en estado de shock, mientras yo recogía mis cosas. El uniforme de limpieza terminó guardado en mi bolsa, sin intención alguna de volver a usarlo. Justo cuando me giraba para irme, por fin logró hablar. Emma, espera. Se puso de pie, olvidándose por completo de su club de bridge. Todo este tiempo, cuando pensábamos que estabas batallando, cuando nos preocupábamos por ti, estaba construyendo algo extraordinario, terminé por ella. Algo que habría sido imposible si hubiera seguido el camino que tú querías para mí. Me acomodé el blazer, permitiéndome por primera vez pararme con la confianza de un aseo, en lugar de con la postura insegura de la hija decepcionante. Tengo un coche esperándome. Podemos hablar más después del anuncio de mañana. Mientras caminaba hacia la puerta, mi madre volvió a hablar. Emma. ¿De verdad vales miles de millones ahora? Me giré una última vez, observando la escena, los sándwiches de pepino regados, el té derramado,
las señoras del club social gobleando frenéticamente, y mi madre, ahí de pie en medio de todo, viéndome con claridad por primera vez en años. No, mamá, dije con una leve sonrisa. Valgo mucho más que eso. Valgo cada gramo de fe que tuve en mí misma cuando nadie más la tuvo. Las siguientes 24 horas fueron una tormenta de preparativos finales, reuniones con prensa y chequeos de última hora con nuestro equipo financiero. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de familiares que, milagrosamente, ya se habían enterado de la noticia y ahora recordaban nuestro lazo especial, y tenían ideas brillantes de negocios que compartir. Jessica llamó 7 veces. Dejé todas en buzón de voz. Mi papá mandó un mensaje que simplemente decía, ¿es cierto? Le respondí con un enlace a la página de relaciones con inversionistas de Phoenix Interactive, que se activaría al abrir el mercado mañana. La oficina principal de la empresa, escondida a plena vista en lo que parecía una mansión victoriana remodelada en una colonia de alto nivel, hervía de energía cuando llegué. Mis empleados, muchos de los cuales habían guardado mi secreto durante años, celebraban con champaña y sushi caro del restaurante de la esquina. Aquí está nuestra jefa encubierta, gritó Derek, mi desarrollador principal, levantando una copa en mi dirección. ¿Por fin vas a cambiar ese uniforme de limpieza por ropa de SEO de verdad? Solté una carcajada mientras aceptaba una copa de champaña. Estás feliz porque ya no tienes que fingir que eres un rico ermitaño que necesita limpieza constante, ¿verdad? La historia de portada había sido esencial para mantener el secreto. Cada uno de nuestros estudios de desarrollo estaba disfrazado como una residencia privada, y mis empleados de mayor confianza actuaban como propietarios excéntricos que necesitaban servicios frecuentes de limpieza. Eso me permitía moverme entre ubicaciones sin levantar sospechas, además de justificar el constante ir y venir de equipo en cada propiedad. Voy a extrañar el drama, dijo Lisa, mi directora de operaciones, acercándose con su propia copa. ¿Te acuerdas cuando tu mamá apareció sin avisar en la casa de la calle Henderson? Solté un gemido al recordar. Estaba en medio de una reunión crucial con inversionistas en el cuarto de servidores del sótano cuando mi mamá llegó de sorpresa, preocupada porque pasaba demasiado tiempo limpiando esa casa. Lisa tuvo que fingir ser una aristócrata excéntrica con fobia al polvo, mientras yo salía por la puerta trasera con el uniforme puesto. Hablando de tu mamá, dijo Marcus, apareciendo a mi lado con una tablet que mostraba el itinerario de mañana, ¿esperamos familia en la bolsa de Nueva York mañana? Tomé un sorbo de champaña, pensativa. ¿Conociendo a mi familia? Seguro van a estar todos, probablemente ya planeando cómo aprovechar su conexión con la CEO de Phoenix Interactive. Sonreí apenas. Será mejor que avisemos a seguridad. La sala estalló en risas, pero había comprensión en sus ojos. Muchos de ellos habían estado conmigo desde el principio, cuando Phoenix Interactive eran solo 3 personas trabajando desde mi departamento, desarrollando nuestro primer juego entre trabajos reales de limpieza. Ellos vieron mis dudas sobre mantener todo en secreto, ayudaron a sostener la farsa, entendieron por qué era necesario. La firma de tu hermana volvió a llamar, agregó Marcus con cuidado. Están muy interesados en representarnos. Dejé mi copa sobre la mesa. Diles que hemos decidido ir con Morton y Bach. La firma de Jessica había estado insistiendo con fuerza en conseguir nuestra cuenta, sin saber que la CEO que intentaban impresionar era su propia hermana. Creo que es mejor mantener los negocios y la familia por separado. La ironía de esa frase, considerando las revelaciones que se avecinaban al día siguiente, no se le escapó a nadie. Mientras la celebración continuaba a mi alrededor, me escabullí discretamente a mi oficina, un espacio que, hasta hoy, solo usaba cuando estaba segura de que ningún familiar vendría de visita. La pared de ventanas ofrecía una vista del horizonte de la ciudad, con luces parpadeando mientras caía el atardecer. Sobre mi escritorio había un portarretratos con la única foto familiar que conservaba ahí, yo en mi graduación de preparatoria, con la medalla de mejor promedio colgada al cuello, parada un poco apartada del resto de mi familia que sonreía orgullosa. Incluso entonces ya era diferente, más interesada en programar que en estudiar leyes, más fascinada por la teoría de juegos que por el derecho corporativo. Mis papás siempre trataron lo mío como un simple pasatiempo, seguros de que tarde o temprano seguiría los pasos de mi hermana hacia el mundo real de los negocios. Cuando dejé mi maestría en negocios para dedicarme al desarrollo de videojuegos, fue el principio del fin de su paciencia. Cada reunión familiar se convirtió en una intervención, cada éxito de Jessica era un recordatorio sutil de mis supuestos fracasos. Tomé la foto,
recordando el día, hace 3 años, en que decidí ocultar mi creciente éxito. Fue en otra reunión en el club campestre, viendo a Jessica brillar mientras describía su último caso importante, con nuestros padres radiando orgullo. Yo acababa de cerrar nuestra primera ronda fuerte de inversión, pero solo de pensar en compartir esa noticia, en que mi naciente empresa se volviera un proyecto familiar, me llenaba de ansiedad. Así que tomé otro camino. Que pensaran que estaba batallando. Que creyeran que apenas me alcanzaba para sobrevivir. Esa narrativa me dio la libertad de construir algo extraordinario, sin el peso de sus expectativas ni compromisos familiares. Unos toques en la puerta de mi oficina interrumpieron mis pensamientos. Era Lisa, con una bolsa de traje en la mano. Tu atuendo para mañana, dijo, colgándolo con cuidado en el perchero. Armani. Mucho mejor que ese uniforme de limpieza. Sonreí, tocando la tela elegante. ¿Crees que impresione al club campestre? Amiga, dijo Lisa riéndose, mañana no solo los vas a impresionar, les vas a mostrar exactamente quién es Emma Chen. La mañana siguiente amaneció clara y luminosa, un clima perfecto para romper con las ilusiones familiares. Me paré frente al espejo de cuerpo completo, ajustando el traje Armani hecho a la medida y asegurándome de que cada cabello estuviera en su lugar. Había quedado atrás la imagen descuidada de mi disfraz como señora de limpieza, reemplazada por la presencia pulida de una CEO tecnológica a punto de lanzar su empresa a la bolsa. Mi celular por fin dejó de sonar como a la medianoche, después de que bloqueé a la mayoría de mis parientes. Los pocos mensajes que sí leí iban desde felicitaciones hasta reclamos, con una buena dosis de propuestas de negocios entre medio. Jessica por fin dejó de llamar y mandó un mensaje de texto. Tenemos que hablar de esto. ¿Cómo pudiste no decirme nada? Soy tu hermana. No lo abrí. El coche que Marcus envió, un Tesla negro brillante, llegó puntualmente. El portero de mi edificio, uno de los pocos que sabía mi secreto, me lanzó un pulgar arriba al pasar. Demuéstrales de que estás hecha, señorita Chen. El trayecto hacia la bolsa de Nueva York se sintió irreal. Las calles que había caminado tantas veces con mi uniforme de limpieza ahora pasaban a toda velocidad entre la luz del amanecer y el tráfico de los oficinistas. Mi celular vibró con un mensaje de Marcus. Tu familia ya llegó. Todos. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Quédate al pendiente.